Buenas tardes a todas y todos. Ya estamos conectados en esta sesión virtual con los estados de la región norte. Por favor, doctor Salafranca, tiene la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos por esta vía y que demos inicio a esta mesa de trabajo con los sectores obrero y patronal sobre la implementación de la reforma laboral y la legitimación, este tema tan importante, tan trascendental, de la legitimación de los contratos colectivos. En esta ocasión estamos en reunión con el sector patronal, obrero y con las autoridades de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Es decir, todo el norte del país. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, y les voy a leer sin más la orden del día para entrar de lleno en la temática. La orden del día empieza con mis palabras, con mi bienvenida, con el saludo que estoy dando ahora. Enseguida le daremos la palabra al maestro Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que nos dé una conferencia, una intervención sobre la materia que nos congrega hoy. Enseguida veremos un video que grabó a propósito de la reunión de hoy la secretaria alcalde, que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy porque tuvo una encomienda presidencial en Tabasco de última hora, pero anoche grabó un mensaje para esta reunión que vamos a pasar, y le daremos entonces, tras la visualización del video, la palabra al maestro Esteban Martínez, que es el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, para que ahonde en los temas que suele explicar, puntualizar y ahondar la propia secretaria alcalde. Luego vendrá una sesión de preguntas, de comentarios, se abrirá el micrófono y finalmente habrá una clausura. Dicho esto, y en nombre de la Secretaría del Trabajo, en nombre de la secretaria alcalde, en el mío propio, sean bienvenidos. Les mando un caluroso abrazo a todos y a todas. Y sin más, tiene la palabra mi querido y estimado maestro Alfredo Domínguez Marrufo para que nos explique lo que considere oportuno al respecto. Muy buenas tardes y adelante, maestro, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor Salafranca. Siempre muy congratulado, la verdad, con mucho gusto estar en este espacio y saludar a amigos, amigas, compañeras, compañeros, autoridades. Saludo con mucho gusto a los secretarios de Desarrollo Económico, del Trabajo, que también encargados del área de trabajo, subsecretarios, autoridades en general del trabajo, tanto estatales como federales, y desde luego a los representantes de organismos empresariales y de organizaciones sindicales, trabajadoras, trabajadores que están hoy con nosotros, que nos acompañan en esta sala. Pues quiero ser muy breve porque creo que uno de los temas fundamentales tiene que ver con la legitimación de contratos, y yo sé que gran parte de quienes nos están viendo y escuchando conocen muy bien ya de qué se trata, de qué va la cosa con la reforma laboral, y a mí me toca solamente puntualizar lo que tiene que ver con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que les pediré que pongan por favor en la pantalla, compartir con ustedes una pequeña presentación, no son más de 8 laminitas, que me gustaría a mí solamente como una especie de introducción a este espacio, el que podamos puntualizar cuál es el rol que tiene hoy este centro laboral, así le denomino por economía procesal, que me honro en conducir en este nuevo sistema, el nuevo modelo de justicia laboral. La primera, por favor, creo que es muy sencilla de explicar, simplemente pues que es este nuevo sistema de justicia laboral y el propio centro como pieza clave, este centro laboral, pues responden a esta reforma constitucional, a los artículos 107 y específicamente el 123 apartado A, que es la reforma
al sistema de justicia laboral, la reforma laboral más importante en los últimos 100 años y que fue emitida, como ustedes recuerdan, el 24 de febrero del 2017, y el convenio 98, la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el 20 de septiembre de 2018, en el que México se compromete a garantizar la libertad, la democracia sindical, al igual que el derecho a la negociación colectiva auténtica. Esto es una ratificación que deriva de una firma de este convenio realizada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2015, y lo que se refiere a todos los compromisos que hizo México en este tratado internacional con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá, que fue propalado el 19 de junio de 2019, en donde se establece precisamente que México se obliga a cumplir con todos estos tratados internacionales, con el nuevo modelo de justicia laboral y sobre todo con el respeto a los principios de libertad, democracia sindical y negociación colectiva auténtica. La siguiente, por favor, que tiene que ver con estos grandes ejes. Lo que ya dijimos, pues es una reforma al sistema de justicia laboral que tiene que ver con la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje y, por otro lado, la creación de los tribunales laborales, que estarán adscritos a los poderes judiciales, en su caso de competencia federal, Poder Judicial de la Federación, y en su caso local, a los tribunales de justicia estatales, a los poderes judiciales estatales. Y se establece ya la conciliación obligatoria como el paso a seguir antes de ir hacia los tribunales, privilegiando así la conciliación como el método por excelencia para solucionar los conflictos laborales. El tema de la democracia sindical establecido en la reforma constitucional, el voto personal libre, directo y secreto para elección de dirigentes sindicales, aprobar contratos colectivos y convenios de revisión, y también ahora, bien, con el compromiso que se hizo en el TEMEC por parte de México, la legitimación de los contratos colectivos existentes, que es precisamente el tema fundamental de esta charla. Y tercero, la creación de este organismo federal de registro laboral y conciliación, desde luego, así como la creación de centros de conciliación locales que serán que tendrán a su cargo la función conciliatoria, a la cual decimos tendrán que acudir trabajadores y patrones. Estos centros tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión. Los centros de conciliación local, por su parte, se van a integrar y van a funcionar acorde con lo que establezcan las propias leyes locales, pero respetando los principios y reglas establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que tiene como función principal este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? La siguiente, por favor. Pues la primera de ellas es que se hace cargo del registro nacional de todos los sindicatos, contratos colectivos y desde luego los convenios de revisión, sean salarial o contractuales, así como de los reglamentos interiores de todo el país. Es decir, el constituyente permanente, así le decimos los abogados, el Congreso de la Unión, establece la nacionalización de este registro, es decir, establecer este registro nacional de todos, de carácter de tanto de los sindicatos de competencia federal como de competencia local, así como el registro de los contratos colectivos. También se le atribuye desde la propia artículo 123 apartado A fracción 20 que va a estar a cargo de la instancia conciliatoria de los conflictos laborales federales, tanto individuales como colectivos, y en la propia Ley Federal del Trabajo, a efecto de garantizar estos principios establecidos por este 123A constitucional en su fracción 22 bis, que establece que las leyes y los procedimientos que se establezcan en materia laboral deberán garantizar el principio de representatividad de las organizaciones sindicales, pero también la certeza en los procedimientos de contratación colectiva. Entonces, para dar cumplimiento a esto, el centro va a verificar estos procedimientos de democracia sindical y también va a emitir por ello la constancia de representatividad que deben de tener todos los sindicatos que pretendan ir hacia la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Ahora bien,
¿Cuáles son las funciones que compartimos con los centros de conciliación local y el centro federal? Pues ambas partes nos toca llevar este procedimiento de conciliación y salvo las excepciones que establece la ley, estos casos específicos que son conflictos de seguridad social, cuando se trata de discriminación o en su caso de violación a derechos fundamentales. Ambos centros aprobamos, sancionamos, por decirlo así, los convenios que se realicen entre empleadores y trabajadores, y en su caso de no existir un acuerdo, se debe de emitir la constancia de no conciliación, que será el requisito para acudir ante un tribunal laboral a dirimir un conflicto, salvo que el conflicto esté tipificado como un caso de excepción por la propia ley. Este procedimiento tiene que desahogarse en un plazo máximo de 45 días y en su caso, la propia Constitución establece que debe llevarse en una sola audiencia. Sin embargo, las partes pueden acordar llevar a cabo audiencias adicionales. Esto lo compartimos, salvo todo lo que tiene que ver con el registro laboral y sindical. Ahora bien, dentro de estas funciones, ¿qué es lo que hace el centro, por ejemplo, en caso de lo que se refiere a los mecanismos de democracia sindical para la elección de directivas sindicales? La siguiente, por favor. Hoy, como ustedes saben, pues de virtud de la reforma constitucional y la reforma laboral, los sindicatos tienen que elegir a sus directivas mediante este voto personal libre, directo y secreto. No más voto a mano alzada, no más voto vía delegados. El centro puede verificar este procedimiento de elección siempre que se haga a solicitud de la directiva sindical o de por lo menos el 30% de los afiliados al sindicato. Sin embargo, en caso de que exista duda razonable sobre la autenticidad, la veracidad de la documentación que presenten los sindicatos cuando pretendan registrar a una directiva sindical, el centro puede llevar a cabo un recuento para conocer el verdadero sentido de la decisión de los trabajadores. Y desde luego, pues tiene que revisarse que en su caso estas directivas cuenten ya con la representación proporcional en razón de género, lo cual debe de estar también ya en sus propios estatutos. Entonces entendemos que si esto no se cumple, pues evidentemente nosotros no vamos a registrar a ninguna directiva sindical que no cumpla con estas nuevas reglas, que esta es lo fundamental, entre otras. Y bueno, ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las constancias de representatividad? La siguiente, por favor. Como ya habíamos comentado, el sindicato que pretende emplazar a huelga para firma de un contrato colectivo inicial debe tramitar esta constancia ante el centro. Esta constancia acredita que el sindicato que quiere celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo con un empleador cuenta con al menos el 30% de trabajadores que lo respalden, pero en caso de que una vez publicado esta solicitud del sindicato en nuestro portal y que se fije en los propios centros de trabajo para que las y los trabajadores conozcan de que existe un sindicato que pretende esta constancia de representatividad, si existe uno o dos o más sindicatos que también quieran participar y pretendan la obtención de esta constancia, el centro debe organizar una consulta para determinar cuál es el sindicato que cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Ahora bien, vamos a un tema que entiendo pues va a ser de suyo uno de los temas que tienen hoy que cumplir todos los sindicatos en materia de contratos colectivos y en materia de aprobación de sus convenios de revisión contractual, ¿no? Hoy, por virtud de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, las y los trabajadores tienen que aprobar mediante este voto personal libre, directo y secreto los acuerdos que se negocien por su representación sindical, por su comisión revisora, con la representación patronal, sobre el contenido de un contrato colectivo inicial y sobre su convenio integral, su convenio de revisión integral, que se realiza, como ustedes saben, cada 2 años. En caso de la revisión salarial no está establecida esta obligatoriedad, sin embargo, si por estatutos o si por decisión de la Asamblea General se establece esta situación, pues los trabajadores tendrán que hacer esta consulta para que ellos validen si respaldan o no los acuerdos que se negocien por las comisiones revisoras. Esta consulta tiene que ser convocada y organizada por el propio sindicato que solicita la firma del contrato o la revisión, y el centro nos corresponde verificar estas consultas, ¿no? Podemos verificarlas y en su caso
que no, de las evidencias que se presenten, de la documentación que se presente, exista una duda razonable sobre si se cumplieron con las reglas de este nuevo modelo, podremos hacer de inmediato organizar una nueva consulta para conocer el verdadero sentido de la decisión de los trabajadores y precisamente garantizar este derecho. Ahora bien, en el caso ya, digamos que son los 3 aspectos fundamentales que tenemos nosotros enfrente y que antes de entrar a estos avances que tenemos ya a la fecha, ya para concluir, solamente decir que en el caso de la legitimación de todos los contratos colectivos existentes, que es un tema que va a tratar ya de manera muy puntual el maestro Esteban Martínez, habría que decir que el Centro Federal a mi cargo, a partir del 1 de mayo próximo, Dios mediante, nos corresponde a nosotros ya llevar a cabo todos estos procedimientos de legitimación, tomando en cuenta la experiencia que ya ha tenido la propia Secretaría del Trabajo, pero en la idea también, pues, de dar cumplimiento a esta obligación que, como ustedes saben, pues tiene fecha de vencimiento el 1 de mayo de 2023. Entonces, pues necesitamos apurarnos, pero desde luego vamos a cumplir con estas premisas de cumplimiento de los principios de legalidad, cumplimiento de principios de imparcialidad e independencia, para que pues podamos coadyuvar para que los contratos colectivos de este país se legitimen y queden validados por la mayoría de los trabajadores. En cuanto a los avances que tenemos a la fecha, puedo yo darles estas cifras al 28 de febrero pasado, que hemos tenido ya 5,000 conflictos individuales que hemos atendido en el centro, de los cuales en 741 casos hemos nosotros ya obtenido estos convenios respecto de procedimientos de conciliación que se han iniciado, pero también hemos sancionado 1,611 convenios, hemos hecho una audiencia para ya cuando llegan las partes con la idea de llegar a un acuerdo y que el centro sirva como interlocutor. Nosotros hemos ya realizado 1,611 de estos convenios que hemos aprobado para revisar que no haya renuncia de derechos, y finalmente pues hemos tenido que emitir 783 constancias de no conciliación, y habrá que decir que la mayor parte de ellas tienen que ver con estos conflictos de seguridad social que por el momento los tribunales nos están returnando porque no quedaron expresamente tipificados o establecidos con precisión en la Ley Federal del Trabajo, pero gran parte de estas constancias de no conciliación se debe a este tipo de asuntos. Entonces, estamos nosotros pues a tambor batiente en lo que se refiere a todos los procedimientos conciliatorios. Y habría que decir que en el caso de los procedimientos de registro tenemos pocos avances porque todavía los sindicatos están y los trabajadores, y los trabajadores, desde luego, pues están todavía en el proceso del aprendizaje de cómo se manejan las plataformas de registro. Recordar que ahora se puede realizar todos estos procedimientos de registro sindical, desde registro de un sindicato, una toma de nota, actualización de padrón o la modificación, la adecuación de estatutos se puede hacer vía la plataforma, e igualmente, entiendo así se debe quedar claro que todas las solicitudes de conciliación individual y se hacen por este medio, y las conciliaciones colectivas. Entonces, a través de estas plataformas nosotros estamos tratando de facilitar que las partes puedan llegar, que los justiciables puedan acceder a estos servicios, y que por el momento, en el caso de registro, ha sido un poco difícil que se vayan habituando a estos nuevos sistemas, a estas aplicaciones, pero bueno, estamos ya a partir de estos números, son del 18 de noviembre al 28 de febrero, nosotros estamos viendo ya que está caminando cada vez, los sindicatos están cada vez más entrenándose para poder hacer todos estos procedimientos, pero de todas maneras estamos dando ya miles de orientaciones, llevamos ya en cada una de nuestras 8 oficinas. Recordar que estamos ya en Durango, estamos en Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Campeche y Chiapas. En ese sentido, pues estamos nosotros desde ahí, desde las oficinas, atendiendo a trabajadoras y trabajadores, empleadores, y desde luego representantes sindicales, abogados, respecto del uso de las plataformas y respecto de los trámites que tienen que realizar. Y yo, pues evidentemente, pues estoy a sus órdenes para cualquier inquietud o duda que se tenga al respecto. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias a la intervención clara y precisa, yo creo que muy pedagógica, del licenciado Domínguez. Y sin más, si les parece, escuchemos el mensaje que preparó para nosotros la maestra alcalde. Entonces le pediría a don Esteban si nos hace el favor de pasarnos este mensaje. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este espacio por la importancia que tiene el proceso de legitimación de contratos colectivos en la reforma laboral. Este proceso es clave y está totalmente vinculado con garantizar la libertad y la democracia sindical, pero también es la llave a la negociación colectiva auténtica. Agradezco a las diferentes autoridades, secretarias, secretarios de trabajo, homólogos, que nos acompañan el día de hoy de diferentes entidades federativas. En el caso de Baja California, Alan Alberto Palma, de Coahuila, Nasira Sogbi, de Baja California Sur, Tomás Frank Flores, de Chihuahua, la secretaria Ana Luisa Herrera, de Durango, Israel Soto Peña, de Sinaloa, Eduardo Alberto Portillo, de Sonora, a Horacio Valenzuela, de Tamaulipas, Arturo González, de Nuevo León, el ingeniero Roberto Rusildi, de San Luis Potosí, Manuel Lozano, y de Zacatecas, Carlos Bárcena. También diferentes organizaciones, sindicatos, representantes de la CTM, de la CROM, de la CROC, CITATIR, SUTERM, CATEM, del ESNE, de la CONACIM y diferentes sindicatos de industrias agrícolas, harineras, hoteleras, restauranteras y diferentes sectores. También agradecer a otras autoridades como procuradores de defensa del trabajo, presidentes de Junta de Conciliación y Arbitraje, del Servicio Nacional de Empleo, de la Casa de Cultura Jurídica, de la Secretaría de Bienestar, de la Subsecretaría de Economía, diferentes representantes patronales de Canacintra, Coparmex, Canaco, Index, de la Cámara de Comercio, de Canirac, de la industria maquiladora, en fin, a todos los que hoy nos acompañan, abogados, también estudiantes. Nos da mucho gusto que haya este interés. Como decía al inicio, la legitimación de los contratos colectivos es un proceso que garantiza que en nuestro país existan contratos colectivos vivos y legitimados, que tengamos la garantía de que tienen el respaldo de los trabajadores. Durante mucho tiempo en nuestro país se promovió un modelo de desarrollo en el cual se permitió que se firmaran contratos colectivos a espaldas de los trabajadores. Esto ha venido generando enormes dificultades para empresarios, para trabajadores, incluso para sindicatos. Decir que los contratos de protección han sido un mecanismo, por un lado, que se promueve el chantaje y la extorsión, pero por el otro lado han sido inhibidores de tener verdaderos representantes de los trabajadores en las negociaciones colectivas. La reforma laboral que se aprobó el 1 de mayo de 2019 es producto, por supuesto, de una necesidad histórica en nuestro país de contar con herramientas que construyan otro modelo laboral mucho más equitativo, más justo, pero también recordemos que es producto de una reforma constitucional y de acuerdos asumidos por el Estado mexicano frente a nuestros socios comerciales, porque forman parte del TEMEC. De esta manera se estableció como obligatorio que todos los contratos colectivos de nuestro país, cerca de 500,000 de contratos colectivos existentes,
deben pasar por un proceso de consulta. Este procedimiento debía hacerse en un plazo no máximo, según se estableció en los artículos transitorios, de 4 años. Pero recordemos que ese plazo inició a partir de la publicación de la ley. Entonces ya llevamos casi 2. Restan cerca de 2 años para poder continuar con el proceso de legitimación. Por supuesto que la pandemia ha tenido y nos ha traído algunas dificultades, pero queremos pedir el día de hoy que podamos avanzar en la medida de lo posible de acuerdo a los semáforos y atendiendo todas las medidas de salud y de seguridad. Tenemos y presentamos aquí cuál es la página de internet donde hay que registrar los contratos por parte de los sindicatos y hay que recordar cuáles son los elementos principales. Número 1, que se entregue el contrato colectivo de manera física a todas y todos los trabajadores para que puedan conocer el contenido de su contrato. Esta es una obligación de las empresas, de los empleadores. Número 2, que pueda haber un acuerdo previo entre sindicatos y empresas para determinar la fecha idónea, los horarios, el espacio que sea abierto, transparente, que no haya ningún tipo de injerencia, que dejemos a los trabajadores decidir con libertad si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contrato colectivo que en algún momento se firmó a su nombre. Si la mayoría de los trabajadores acuden a votar y determinan que están de acuerdo con el contrato colectivo, el contrato se tendrá por legitimado. Si la mayoría de los trabajadores determina que no está de acuerdo con el contenido del contrato colectivo, entonces ese contrato dejará de existir, pero se protegerán todos los derechos que se establecen en el contrato colectivo para los trabajadores en contratos individuales. Esto nos dará la garantía de que cuando existan contratos colectivos en nuestro país, realmente se tenga la certeza de tener un sindicato legitimado que pueda negociar cada año los salarios y cada 2 años el contrato en su conjunto. Es un proceso que ya hemos venido realizando, hay avances importantes, pero consideramos que este espacio es muy importante para pedir que avancemos más rápido. No queremos que se nos junte en el último tramo de 2023 y creemos que hay muchísimas organizaciones sindicales y empresas que podrían ya avanzar en este proceso. Estamos a su disposición. La Secretaría del Trabajo tiene como prioridad la implementación de la reforma y, por supuesto, ir de la mano en el proceso de legitimación de contratos colectivos. No perder ninguno de los que estamos aquí la tarea, la responsabilidad histórica que nos toca en la implementación de una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que realmente nos va a traer un mundo del trabajo, de libertades, de democracia, de justicia. Les mando un fuerte abrazo. Muy bien, pues muchas gracias por las palabras que nos transmitió la secretaria alcalde y sin más le doy la palabra al licenciado Esteban Martínez para que nos explique la temática. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Salafranca, y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen por esta transmisión. Un saludo muy cálido y cordial a todas las autoridades del trabajo que están conectadas de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. También, pues obviamente, empleadores, representantes, abogados, estudiantes. Saludos a Francisco Valle de Anda desde Coahuila, Sandra Escamilla de CONACYM, Felipe Sandoval,
Emanuel Salazar, Raúl Martínez, Roberto Rivas, bueno, toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales y a quienes agradecemos mucho su asistencia a esta mesa virtual. Como ya lo señalaba tanto el director general Alfredo Domínguez como la propia secretaria alcalde en su mensaje, el procedimiento de legitimación de contratos colectivos es fundamental, es la llave de acceso al nuevo modelo laboral. No es secreto para nadie que en nuestro país el mundo del trabajo se ha encontrado por muchos años en una especie de submundo, ¿no? En un submundo en donde ha imperado la simulación, donde ha imperado procesos lentos, tortuosos, poco ágiles y presupuestales para garantizar un acceso a la justicia efectivo, para garantizar una justicia rápida y ágil como lo mandata la Constitución. Existen en México aproximadamente 580,000 contratos colectivos de trabajo depositados a nivel nacional, federales y locales. Y se estima que de estas 580,000 contratos, solo el 10 o el 15%, y en el mejor de los casos, van a pasar la prueba de fuego de la legitimación. Es decir, que tenemos entre 460 y 520,000 contratos colectivos en México que simplemente no se revisan, ya sea porque están inactivos, porque se firmaron en algún momento para una obra determinada y concluyó la obra y nunca se dio formalmente por terminado, o porque son contratos que no se revisan por tratarse de los contratos de protección. Por eso la reforma laboral es transformadora, es innovadora. Establece en 28 artículos transitorios una serie de condiciones, de plazos y de mecanismos de implementación, incluyendo unas cláusulas de depuración, precisamente para evitar que el nuevo sistema de justicia laboral herede los problemas, las cargas y los vicios del sistema laboral anterior. De tal suerte que los tribunales laborales, por ejemplo, van a iniciar con carga cero y las juntas tienen que concluir su rezago antes de cerrar. No obstante, como señalaba el director general, todo el acervo registral del país, los registros de sindicatos, de contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, todo esto tiene que digitalizarse y ponerse en manos del Centro Federal para que inicie su función registral a nivel nacional en octubre de este año. Ahora, ¿por qué menciono esto? El desafío que puso el legislador en el decreto del 1 de mayo del 19 es titánico, pero muy sabiamente incluyó una fórmula pragmática que nos permita, por un lado, identificar los contratos colectivos que están inactivos o los contratos de protección y depurarlos, ¿no? Poner un dique para que no migren al nuevo sistema. Y por el otro lado, esta fórmula pragmática, que es la legitimación de los contratos colectivos, va a ofrecer una enorme oportunidad de oro a todas las organizaciones sindicales para inaugurar por la vía del autocumplimiento los nuevos mecanismos democráticos a los que se deberán ceñir en su día a día. Por eso reiteramos, la legitimación es la llave de acceso al nuevo modelo laboral y a la negociación colectiva auténtica en nuestro país, pues va a permitir conocer el pulso de cada organización sindical con respecto a sus agremiados. Nos va a permitir saber qué tan representados se sienten los trabajadores por sus liderazgos, identificar cuáles son las áreas de oportunidad y los focos rojos también, y robustecer esta vinculación tan necesaria, este diálogo social y productivo entre los sindicatos y sus agremiados, pero también con los empleadores. Y sobre todo, este procedimiento nos va a permitir garantizar Creo que tuvimos una interrupción de la señal del licenciado Sí. Martínez. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Hay que avisarle solamente para ver si puede conseguir alguna otra señal. Muy bien. Le marco en este instante a ver si lo recuperamos. Ok.
Jesús, si le puedes tú prestar, aquí ya veo que está cerca Esteban. Sí, aquí es, así es. Puedes prestar tu Sí, claro. máquina, tu equipo, ¿no? Claro. Un bomberazo, por favor. Como dicen por ahí, los rigores del directo. Así es esto. Y aquí estamos. Una sentida disculpa a todas y a todos ustedes. Vamos a continuar con esta presentación. Estaba señalando que este procedimiento de legitimación de contratos colectivos va a permitir depurar todo este universo de contratos colectivos que se depositaron en su momento y que no se revisan o son de protección. Voy a compartir muy rápidamente cuál es el paso a paso del procedimiento de legitimación para que todos podamos conocerlos y ya entonces poder tener un diálogo entre todas las personas que están conectadas para poder dilucidar cualquier duda que pudiera surgir. Para legitimar un contrato colectivo de trabajo, actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de hacerlo hasta el 1 de mayo de este año, cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral asumirá este proceso. Entonces, de aquí al 1 de mayo, las organizaciones sindicales que deseen legitimar su contrato colectivo tendrán que entrar a la liga legitimacioncontratoscolectivos.stps.gov.mx, en donde podrán registrar su evento de consulta. Una vez que ingresen a esta página, que por cierto, pues no se necesita acudir a ninguna oficina, es una plataforma muy sencilla de utilizar, muy interactiva. Se entra a esa liga y ya el sindicato puede registrar sus datos, puede registrar los datos del contrato colectivo, del empleador, registra los datos del centro de trabajo e identifica cuál es el día y la hora que más convenga para realizar su consulta. A ver, aquí, si nos pueden poner por favor la lámina en donde esté el paso 1. Ahí está, perfecto. Entonces, antes que nada, se tiene que tener una planeación muy efectiva entre el sindicato y el empleador. Se tiene que determinar de común acuerdo cuál es la fecha, la hora y el lugar en donde se puede realizar esta consulta de mejor manera para que sea pacífica, para que sea ágil, para que sea segura y sobre todo para que no se interrumpan todas las cadenas de producción de las empresas. Esto tiene que ser planeado de una manera muy coordinada entre empleador y sindicato. Esto, por supuesto, no es un acto de injerencia. Esto es la cotidianidad del diálogo social y productivo que debe existir entre los sindicatos y las empresas. Una vez que se determine el lugar, la hora y la fecha de la consulta, el patrón tiene que entregar un ejemplar impreso de su contrato colectivo de trabajo. Esta es una obligación que tienen los empleadores en particular y tienen que hacerlo al menos 3 días antes de la fecha en que se realice la consulta, obviamente con la intención de que los trabajadores lo conozcan y lleguen a la consulta informados. Ya en el registro, el sindicato tendrá que ingresar todos los datos de su sindicato, el patrón, el contrato colectivo, y elegir si quiere que la consulta sea verificada por un inspector del trabajo o por un notario público. Los notarios, por supuesto, cobran honorarios, tendrán que ser asumidos por el sindicato y si quieren que un inspector del trabajo acuda a la verificación, pues naturalmente sus servicios son gratuitos y las y los inspectores están debidamente capacitados para atender estos procesos. Una vez concluido el registro en la plataforma, se van a generar las convocatorias, las boletas y las actas de votación. Estos son los únicos materiales que pueden ser utilizados durante la consulta. Los sindicatos no pueden utilizar otras boletas u otras actas, solo los que les genere el propio sistema con los datos de la consulta ya precargados. El siguiente paso, naturalmente, es la consulta. El sindicato tiene que designar a una comisión sindical responsable de coordinar el proceso y, como ya lo señalábamos, el día de la consulta se estará apersonando el inspector del trabajo o el notario público.
los trabajadores y las trabajadoras acuden a las urnas con una identificación oficial. Se identifican, la comisión sindical asienta que están llegando a votar y les entrega su boleta, como en cualquier proceso electoral para representantes populares. Es muy importante destacar el principio de no injerencia del empleador durante el proceso. Esto es un evento, una consulta, un acto que es del sindicato para los y las trabajadoras. No puede haber injerencia alguna de los empleadores o sus representantes antes, durante o después de la consulta. Ya que concluye el proceso, se contabilizan los votos en presencia del inspector o del notario y se canta el resultado. Una vez que tenemos ya claridad de si los trabajadores están a favor o en contra del contrato, se remiten los resultados a la Secretaría del Trabajo a partir del 1 de mayo al centro para que se dictamine en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Si en estos 20 días la Secretaría y el centro posteriormente determinan que el contrato colectivo tiene el respaldo de las y los trabajadores, pues este contrato se tendrá por legitimado. Si se encuentra que hubo un voto mayoritario en contra del contrato colectivo, este se tiene por terminado y las y los trabajadores conservarán todas las condiciones establecidas en ese contrato colectivo, pero ya no en un contrato colectivo, sino en un contrato individual, y ya podrá llegar otro sindicato a reclamar o solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Ahora bien, muy importante destacar el procedimiento de inconformidad. Publicamos el 4 de febrero pasado una reforma al protocolo de legitimación para que las y los trabajadores puedan reportar irregularidades en los procesos de consulta antes, durante o después del proceso. Estas inconformidades pueden presentarse por los trabajadores de manera individual o colectiva. Una vez que se reciba por parte de la autoridad la inconformidad, tendrá que investigar necesariamente. Solicitará al sindicato y al patrón los elementos probatorios que considere pertinentes. También podrá entrevistar al inspector, al notario e incluso a los trabajadores que participaron en el proceso para llegarse de mayor información. Esta inconformidad va a ser un elemento para determinar si se emite la constancia de legitimación o se declara nula el procedimiento de legitimación. Las recomendaciones puntuales que les hacemos: hay que coordinarse muy bien con el empleador para acordar las fechas, los horarios y los lugares de votación que sean más convenientes para las partes. Segundo, para garantizar que haya una cobertura suficiente de inspectores, se debe planear la consulta con suficiente antelación. Se debe planear una logística adecuada que incluya las fechas, los horarios y las ubicaciones de estas consultas. También en estos tiempos de pandemia se debe implementar un protocolo sanitario para que las consultas se realicen de una manera ágil, de una manera segura. Y la máxima recomendación que les hacemos es: acérquense a la Secretaría del Trabajo. Aquí tenemos un equipo profesional y dedicado a asesorar y orientar a todas las organizaciones y empleadores que lo deseen para lograr un procedimiento exitoso. El que pregunta no se equivoca. Estas serían las recomendaciones del paso a paso y pues esperamos que haya sido suficientemente claro. Los avances en materia de legitimación. Desde el 2019, agosto, que habilitamos la plataforma y ya estamos desahogando consultas, se han legitimado 593 contratos colectivos, en los cuales han participado ya 190,000 trabajadores que han emitido su voto de manera libre y secreta para ratificar sus condiciones de trabajo en 1,332 consultas que se han realizado en los 32 estados del país. En los estados que están aquí conectados, Baja California, llevamos 23 contratos legitimados, 9,800 trabajadores han estado convocados. En Baja California Sur, 14 contratos colectivos, 20 consultas, casi 3,000 trabajadores. En Chihuahua, 16 contratos, 37 consultas, 3,800 trabajadores convocados. En Durango, 9 legitimaciones, 1,400 personas han emitido su voto. En Sinaloa, 15 contratos legitimados por 1,857 trabajadores. En Sonora, 20 contratos legitimados. 27,000 trabajadores en Sonora ya han participado democráticamente en estos eventos.
En Nuevo León, 71 contratos colectivos legitimados, 42,800 trabajadores han emitido su voto. En Coahuila vamos 24, 13,600 trabajadores. En San Luis Potosí, 40 legitimaciones, en donde han participado 2,400 trabajadores. En Tamaulipas, 16 contratos legitimados por 4,200 trabajadores. Y finalmente, Zacatecas, con 87 trabajadores que han emitido su voto. Entonces, vamos bien, tenemos que reforzar, estamos muy a tiempo de organizar estas consultas para que, como señalaba la secretaria alcalde, no se nos junten todas. Al final, poder atender y aportar inspectores en todos los eventos y, por supuesto, cumplir y pues también dar una muestra inequívoca de que existe un sindicalismo en México activo, con una vocación democrática y que los trabajadores y las trabajadoras están participando cada vez más en la vida interna de sus organizaciones. Esto es un mensaje para todas las demás organizaciones sindicales, para los empleadores y también, hay que decirlo, para nuestros socios comerciales en Estados Unidos y Canadá, que están muy pendientes de la evolución de esta reforma laboral en México. Se trata obviamente de que existan condiciones de trabajo homólogas, de que exista un piso parejo dentro de toda la región para que las y los trabajadores de América del Norte pues puedan desarrollarse en sus empresas de manera libre, con condiciones pactadas y ratificadas por los destinatarios, que son los trabajadores, y también garantizar pues este diálogo social y productivo y la estabilidad en las empresas, ¿no? Se trata de dar certeza, de dar estabilidad y de tener un piso parejo entre todas y todos los trabajadores de la región. Muchísimas gracias por su atención y concluyo aquí esta participación. Muchas gracias al maestro Esteban. Y antes de volver a darle la palabra a él mismo para que nos haga de moderador de la sesión de preguntas, de comentarios, y hablando del puente de comunicación entre todos ustedes y la Secretaría del Trabajo, quisiera hacer una presentación muy breve de dos funcionarios de la Secretaría del Trabajo que están a sus órdenes en aquella zona. Ustedes saben que la Secretaría del Trabajo tiene oficinas en todos los estados, pero no es tan conocido que además de las oficinas en cada estado tenemos unos coordinadores regionales. Hemos regionalizado el país en 6 zonas. En los estados que nos acompañan hoy están divididos en la organización interna de la Secretaría en 2 regionales y los compañeros que encabezan las regionales nos acompañan hoy. Les quiero presentar a la licenciada Yareni Villarreal, que es la responsable de la coordinación de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Está a sus órdenes, ella tiene su sede en Monterrey, aunque viaja constantemente, y en la zona de ambas Californias, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, está el licenciado Eduardo Ávila, que está entre Ensenada y Mexicali, y es el responsable de esta zona. Simplemente para que los conozcan, están a sus órdenes para que también sirva de un puente territorial entre todos ustedes y la Secretaría. Dicho esto, presentados quedan y le doy la palabra otra vez al licenciado Esteban para que conduzca la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Pues hemos recibido varias preguntas a través de las redes sociales, del Facebook Live de la Secretaría, del Centro Federal. Hemos rescatado algunas de ellas. La primera, dirigida al director general Alfredo Domínguez Marrufo. Se pregunta por Manolo H.A. Pregunta si la legitimación de contratos colectivos se hará aún en los estados en que no haya iniciado la reforma laboral. Sí, con todo gusto, y agradezco la pregunta de Manolo. Creo que hay que ser muy claros aquí. La reforma laboral, el nuevo sistema de justicia laboral, pues va evidentemente por diversas etapas. Por la primera etapa de implementación,
que es lo que corresponde al, digamos, a la creación de los tribunales laborales, federales y locales, y la instalación en cada entidad federativa de una oficina del centro laboral a mi cargo, así como de los centros de conciliación local. Con eso se conforma el nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, por lo que hace a la legitimación de contratos colectivos, en el artículo 11º transitorio del decreto de reforma de la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones del 1 de mayo de 2019, pues se estableció que precisamente hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pudiera hacerse cargo de este tema, porque va a ser, pues evidentemente está designado constitucionalmente para hacerse cargo del registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, pues es la Secretaría del Trabajo quien pudiera hacer este procedimiento de legitimación. Entonces, este procedimiento de legitimación de contratos colectivos, pues no es un procedimiento jurisdiccional, es un procedimiento, pues precisamente de acreditación de que estos contratos colectivos son respaldados por la mayoría de los trabajadores. Es decir, es esto un poco de ponernos al día en materia de contratos colectivos. Por lo tanto, pues esto puede hacerse en cualquier lugar de la República Mexicana. Esto lo está haciendo hoy la Secretaría del Trabajo a través de la unidad de enlace para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, encabezado por Esteban Martínez, que está aquí con nosotros, y el 1 de mayo va a estar a nuestro cargo. Pero como se trata de un procedimiento que requiere solamente de hacerse una consulta, es un procedimiento de consultar a las y los trabajadores. No debe dolernos, no debe dolerle a nadie, y no debe tampoco ser una causa de afectación a la productividad o a los labores de una empresa, ni mucho menos a la estabilidad de un sindicato. Finalmente, si los trabajadores no votan por el sí al contrato colectivo, es evidente que ese sindicato u otro pueden solicitar su constancia de representatividad para que puedan solicitarle al empleador la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. No sé si con esto respondo a su pregunta, pero espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Otra pregunta que nos formula Roberto Paniagua es si habrá una prórroga para la legitimación de contratos colectivos de trabajo, considerando que la pandemia ha hecho muy difícil realizar este proceso. Si me permiten, voy a contestar de manera muy rápida esta pregunta, que es reiterada. No va a haber una prórroga, ya que pues, el plazo legal está claramente establecido en el artículo 11º transitorio del decreto del 1 de mayo que reformó la Ley Federal del Trabajo. El plazo sigue siendo el mismo, 1 de mayo de 2023. Ahora, es cierto que la pandemia ha complicado realizar estas consultas, pero actualmente pues, nos encontramos en una situación en donde no existe ninguna restricción por parte de las autoridades sanitarias para celebrar eventos de legitimación, siempre y cuando se cumplan con los protocolos y las medidas sanitarias dispuestas por las propias autoridades competentes. Es por ello que en la presentación insistí en la necesidad de que antes de una consulta, el sindicato y el empleador desarrollen conjuntamente un protocolo sanitario para poder realizar estas consultas. Es decir, procurar que se realicen en lugares abiertos, por turnos, que no se aglomeren varios trabajadores en un mismo sitio al mismo tiempo, que existan mecanismos de toma de temperatura y facilitar insumos como geles antibacteriales, sanitizantes, etcétera. Ya diversas organizaciones sindicales han realizado sus procesos de consulta tomando en cuenta estas particularidades y han demostrado que se puede hacer siempre y cuando se cuiden todas estas medidas sanitarias. Pero el plazo no se puede prorrogar, no se prorroga, por tanto estamos muy a tiempo para impulsar de manera decidida estos procesos. A continuación, si me permiten, una siguiente pregunta que está dirigida al director general. Si el procedimiento de legitimación aplica para todos los contratos colectivos existentes depositados ante las juntas, ¿los nuevos contratos colectivos que se depositen ante el Centro Federal también deben legitimarse? Y también otra pregunta muy, muy interesante. Pues rápidamente,
Ya los nuevos contratos colectivos que se registren ante el centro, pues ya vienen con todas las, digamos, con todas cumpliendo, deben estar cumpliendo con todas las reglas que establece el nuevo modelo de justicia laboral. Es decir, que un contrato colectivo que se deposite y se pretenda registrar ante el centro, pues evidentemente que tiene que acreditarse que se llevó a cabo primero la obtención de una constancia de representatividad por parte del propio centro. Segundo, pues que este contrato colectivo, una vez que se solicitó al patrón la firma de este contrato colectivo, se sometió, sea con emplazamiento a huelga o no, se sometió se sometía a consulta de los trabajadores para que las y los trabajadores por mayoría pues lo respalden. Entonces ya no es necesario. Entonces sí, insistir también, aclarar que este procedimiento de legitimación pues es único, es por única vez, y que incluso me gustaría también decir en el caso de la pregunta y respuesta anterior, pues que es como un procedimiento, yo le digo, de vacunación, ¿no? O sea, no necesitan hacer una asamblea para hacer la legitimación, para vacunarse, y es precisamente para vacunarse todos los sindicatos de que su contrato colectivo pues va a persistir y está respaldado por los trabajadores, pasa por ese proceso. Y los procedimientos de vacunación donde se vamos a vacunar a decenas de millones de mexicanos, pues evidentemente pasan por un procedimiento muy similar, donde hay un horario de consulta, de que se va a hacer la consulta, preferentemente cuando son masivos, pues se diseñan los horarios por apellido para que no haya aglomeración de personas, y es simplemente pasar por una mampara para ejercer el voto, identificarse y luego emitir su voto. Nosotros nos parece que esos procedimientos pues no significan aglomeración y no deben significar para nada el que se ponga en riesgo a las y los trabajadores. Por eso es que yo pongo esa analogía y me parece que es tan válida como el que vamos a celebrar el próximo primer domingo de junio también, las elecciones federales y muchas elecciones concurrentes en diversas entidades. Son procesos donde vamos a ir más de 80 millones de mexicanos, ojalá vayamos todos los de la lista nominal y el padrón, en donde no significará de ninguna forma poner en riesgo a las y los trabajadores. Por eso creo que todo se puede hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Otra pregunta, si me permiten, la contestaría yo. Son dos, de hecho, que están muy vinculadas. María del Carmen Feria León pregunta, ¿cómo se sanciona a los sindicatos que no cumplen con la legitimación de sus contratos colectivos? Y la otra es, ante un resultado adverso en la legitimación, ¿el contrato se da por terminado de inmediato o es posible hacer una nueva consulta? Bueno, sobre la primera pregunta, ¿cómo se sanciona a los sindicatos que no legitimen sus contratos colectivos? La autoridad pues no puede sancionar a los sindicatos dentro del plazo que da la propia ley para legitimar los contratos colectivos. Es decir, los sindicatos tienen hasta el 1 de mayo de 2023 para realizar este proceso. Una vez que se agote el plazo, si un sindicato no legitimó su contrato colectivo, pues automáticamente, por virtud de la propia ley, este contrato colectivo se da por terminado. No hay una sanción directa al sindicato, pero el sindicato se queda sin contrato colectivo y ya puede llegar otro sindicato a solicitar la firma. Entonces, no hay una sanción de parte de la autoridad al sindicato dentro de este plazo. Lo que sí puede hacer la autoridad, y es lo que ya hemos estado haciendo, es acercarnos con las organizaciones sindicales para exhortarlas a que realicen este proceso, para apoyarlas en su organización y en su logística, y pues obviamente por la vía del diálogo y de la concertación, garantizar que este proceso se realice conforme a la ley. Y sobre la otra pregunta, si se realiza una consulta y el resultado es desfavorable, el contrato colectivo se da por terminado o se puede realizar otra consulta. La ley marca que si la mayoría de trabajadores votan en contra, el contrato colectivo de manera automática se da por terminado. La autoridad tendrá que notificar a la autoridad registral correspondiente, digamos en este caso, la Secretaría del Trabajo notificaría al Centro Federal para los contratos colectivos que tenga el Centro Federal depositados, o ante las juntas locales o la Junta Federal si todavía no inicia el nuevo modelo en estos estados, y pues notificará el resultado de esta consulta para que se tomen las medidas legalmente previstas, que es la terminación del contrato colectivo.
La siguiente pregunta para el director general Domínguez Marrufo, y ya sería de las últimas, es: ¿la designación de la comisión para legitimar el contrato corresponde a la directiva sindical o es necesario realizar una asamblea general donde por mayoría simple sea elegida dicha comisión? Pregunta Sergio Arellano Gutiérrez. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, entendemos que esta comisión puede designarse por, digamos, por el propio sindicato bajo los términos que ellos mismos lo acuerden. Es una cuestión que tiene que ser parte de la, digamos, de una decisión del sindicato que se va a hacer cargo de este procedimiento de legitimación. Ojalá y todos los sindicatos pudieran hacer estas asambleas o estos eventos para poder hacer esta designación. Sabemos que por las cuestiones de la contingencia sanitaria a gran parte de los sindicatos que sobrepasan las más de 100 afiliados, les va a ser un poco difícil para poder hacer este tipo de eventos. Sin embargo, pues una designación de una comisión de este tipo no, no tiene por qué seguir obligatoriamente una designación por voto personal, libre, secreto y directo, y se podría hacer incluso por estos mismos medios, siempre y cuando se garantice que quienes participan pues son realmente los que pueden participar en este tipo de decisiones. Pero no, la comisión es designada, entiendo, por el propio sindicato para poder hacerse cargo de todos estos procedimientos de legitimación conforme a sus propios arreglos internos o los acuerdos que ellos mismos tengan, ya sean estatutos o por virtud de los acuerdos de los órganos que ellos mismos tengan ya designados para ello. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Y ya vamos a concluir con una última, que es: ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que se considera para dar cabida a una inconformidad? Y esta pregunta está vinculada a otra que nos realiza Miguel Hernández. ¿Qué pasa cuando una empresa no quiere que sus trabajadores salgan a votar o la empresa toma represalias en contra de los trabajadores que acudan a votar? Aquí yo me permitiría responder muy rápidamente. Existe un procedimiento de inconformidad ya previsto en el protocolo. Es un procedimiento que seguramente retomará el centro y lo robustecerá. Una empresa que no permita a sus trabajadores acudir a votar o que toma represalias en contra de sus trabajadores atentan de manera directa contra el principio de libertad sindical. Es decir, los trabajadores que se encuentren en esta situación, que no puedan asistir a votar, pueden presentar una inconformidad ante la autoridad. Ahora, es un trabajador, 2 trabajadores, 10 trabajadores. El protocolo no limita el número de trabajadores que puedan inconformarse. Puede ser 1, pueden ser 10, pueden ser 100. Puede presentarse de manera individual o de manera colectiva. El único requisito es pues que se aporten los elementos, que se tengan a la mano, pruebas, documentos, testimonios, para que la autoridad pueda proceder conforme a derecho, que pueda identificar dónde existió esta presunta irregularidad y que pueda entonces dirigirse con el patrón y investigar si existió alguna instrucción por parte de sus representantes para lo que los trabajadores no votaran o si se tomó alguna represalia, y ya entonces si se demuestra la existencia de una irregularidad de esta naturaleza, obviamente el proceso de consulta se tiene que anular y en su caso repetir y tomarse adicionalmente si existe, se acredita alguna cuestión contraria a la libertad sindical, pues tomar todas las medidas legales para sancionar a las personas que se conduzcan de esta manera. El principio de libertad sindical y de negociación colectiva en esta nueva reforma son sacrosantos, están protegidas por la Constitución y por la ley, y por tanto la autoridad se toma muy en serio estas situaciones. Pues sería cuanto. Agradecer Perdón, solamente, Esteban, siempre me gusta aderezar un poco porque creo que es una preocupación que hemos nosotros ya recibido por parte de diversas organizaciones sindicales y que nos dicen, bueno, ¿cómo es posible que todo un procedimiento se pueda paralizar porque un trabajador se inconforma? ¿O cómo se va a echar abajo todo un procedimiento? No, pues es que lo que tenemos que es garantizar precisamente que cualquier persona, un derecho humano, a designar o intervenir en la vida de su sindicato y de su contrato colectivo, pueda hacerlo valer. Otra cosa es que la Secretaría del Trabajo en este momento y posteriormente el propio centro puedan también valorar.
cuáles son los puntos sobre los que se establece una queja, una inconformidad, y si eso fue incluso, puede haber sido motivo para anular un procedimiento de consulta, o fue algún hecho aislado, o fue un hecho de interpretación, etcétera, donde alguien, a lo mejor por no tener la identificación en el momento, no se le pudo permitir el voto, o porque alguien estaba incapacitado y fue a trabajar y no se le permite, etcétera. Es decir, que también no es en automático que cuando alguien se inconforma, por eso mismo tenga que caerse un procedimiento y se tenga que repetir. Nosotros consideramos que tenemos que actuar también con mucha racionalidad y apegado siempre a un principio de imparcialidad. Y creo que en ese sentido tenemos el ejemplo de muchos procedimientos ya electorales a nivel local, municipal, estatal y federal, en donde también se valora el tipo de irregularidades que se pudieran haber dado, de tal manera que si es general y sistemática o se considera de relevancia, y que haya impedido que los trabajadores puedan ir a votar con plena libertad. Y eso es en ese sentido que nosotros estaremos muy atentos a que esto evidentemente se realice con estos criterios de racionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Pues aquí concluimos y estaremos respondiendo a través del Facebook Live todas las preguntas que no logramos desahogar en este momento, y agradecemos muchísimo todas las inquietudes y los comentarios que se realizaron a través de las redes. Por favor, doctor Salafranca. Pues muchas gracias. Ya únicamente para despedirnos, agradecerles al licenciado Martínez y Domínguez su entusiasmo, su compromiso y su vehemencia en explicarnos todos estos asuntos de la implementación de la reforma y la legitimación. Transmiten, la verdad, mucha claridad y mucha certidumbre. Es muy de agradecer. En nombre de la secretaria alcalde, en nombre de la Secretaría del Trabajo, a todos los que nos acompañaron hoy representando a todos los estados del México septentrional, les damos las gracias, compartimos, insisto, los puentes de diálogo, las puertas abiertas, tanto del Centro de Conciliación y Registro, como de la unidad de enlace, como de la unidad de trabajo digno. Todos los puentes conducen al diálogo, todas las puertas están abiertas y estamos siempre dispuestos a conversar, a dialogar, a discutir, a capacitarnos unos a otros, todo en pos de que la reforma laboral llegue a buen puerto. Les agradecemos, les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuídense mucho y mucha salud. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, hasta luego, secretario.